Vamos a contar hoy con nuestro invitado especial. Él es el doctor Juan Pablo Sade, un amigo de la casa, un amigo personal, persona, si uno puede decir, generosa. Nos conocemos ya hace varios años, ¿te acordás, Juan Pablo? Urola, si no me equivoco, en el 2012, allá en Córdoba. ¿Eh? Sí, señor. Y a Sí, partir señor. de ese año, todos los años has venido a Rosario, ya sea por el curso o la sociedad, te hemos tenido acá. Así que, y cada vez que te convocamos, siempre estuviste presente. Así que las respuestas por ahí sabemos que tu agenda está bastante colmada, pero bueno, siempre estuviste con nosotros. Él es oncólogo, por supuesto, médico oncólogo, es médico del plante y jefe de la sección de uro-oncología del Fleming de Buenos Aires, del Hospital Austral y también del Sanatorio Británico acá de la ciudad de Rosario. Así que bueno, la invitación de esta noche es para que nos hable justamente de un tema que viene a ser una revolución, es más, se denomina la revolución de la inmunoterapia en cáncer de riñón y vejiga, un cambio total de paradigma. Así que bueno, Juan Pablo, espero que nos desasne un poco con todo este nuevo tema que hay. Y bueno, ya estamos Bien. dispuestos a escucharte. ¿Bien? Bueno, buenas noches. Gracias a Fabi por la introducción, a Fernando, a Germán, un montón de amigos que están conectados. Saben que estaría feliz de la vida si estuviera en Rosario en este momento y no acá en mi casa. Era donde debería estar y lamento profundamente no estarlo. Siempre es un gusto participar y aportar de mi lado. Muchas gracias al laboratorio Pfizer que hace esto posible, a Delfina Páez que está conectada ahí desde Lobos, creo que todavía ahí, por eso la envidio, a Ethel, que siempre me ayuda tanto y acompaña tanto, así que muchas gracias a Pfizer. Y yo no los tengo que decir a ustedes, claramente la mayoría de la gente que está conectada sabe perfectamente de lo que vamos a hablar. Preparé una presentación, hago esta introducción y ahora comparto mi pantalla. Preparé una presentación con algunas similitudes a otras que he dado. La idea de la presentación como para introducirlos en el tema es hacer una presentación multidisciplinaria más enfocada del lado del urólogo, no tanto del lado del oncólogo. Es decir, que voy a hablar de todas situaciones que tocan al urólogo, en las que el urólogo va a estar involucrado en la toma de decisiones, en la secuencia de los tratamientos, en el abordaje quirúrgico, todos temas que para mí tiene que conocer el urólogo que hoy se dedique a cáncer urogenital. Entonces está más enfocada en eso, está más enfocada sobre todo en más que en detalles. Prácticamente todos los escenarios de los que voy a hablar, hay un caso clínico propio mío, que voy a ir contando muchos casos clínicos a lo largo de la presentación para que vean que esto pasa en la vida real y no solo en las publicaciones. Y va a tener una primera parte, obviamente, como siempre, introductoria, muy básica, de qué es la inmunoterapia del cáncer y básicamente aclarar algunos términos a los que nos referimos los oncólogos ahora con cotidianidad, que lejos de ser inmunólogos, a veces nos creemos que lo somos, entonces va a haber una cuestión introductoria de eso. ¿Sí? Creo que es esta la presentación, estoy compartiendo, sí. Confírmenme que están viendo todos mi pantalla. Sí, ok, ahí Fabi, lo veo a Fabi. Bueno, vos Fabi, quedate ahí así veo tu cara y veo que está todo bien. Empezá a mover las manos. Si algo sale mal, se desconecta de algún problema, yo te veo acá en mi pantalla. Entonces, el título dado a esta presentación es La revolución de la inmunoterapia en cáncer de riñón y cáncer de vejiga. Sin duda, una muy buena elección, porque son los dos tumores del aparato genitourinario donde la inmunoterapia ya es una realidad. Claramente estamos haciendo mucha investigación en cáncer de próstata, pero ahí no es una realidad aún la inmunoterapia. Y en cáncer de testículo diría yo que todavía está lejos de serlo. Pero en riñón y en vejiga es una absoluta realidad. Así que de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a empezar con una introducción y como les dije en la introducción voy a hablar básicamente de qué es la inmunoterapia del cáncer. Pero quiero empezar con algunas diapositivas que le pido prestada a la gente de mi equipo y mis amigos. Esto no se la pedí prestada a Villoldo, pero la próxima sí. Cuando Gustavo Villoldo le pidieron hace no mucho que diera una charla para urólogos sobre todas las novedades que había en el 2019, empezó con estas mismas diapositivas que vimos en ASCO Geniturinario este año, en marzo, en la última reunión que tuvimos en el mundo lindo, que era el mundo de viajar y de estar en San Francisco antes de que todo esto se acabara. Entonces, cuando este urólogo tuvo que comentar, bueno, ¿cuáles fueron las novedades en el último año en uro-oncología?
Estos fueron las diapositivas y los trabajos que mostró, y como ustedes ven, ustedes urólogos, como ustedes ven, no hay un solo trabajo quirúrgico, no hay un solo trabajo que hable de dónde coser, dónde cortar, cuándo hacer, cuándo no hacer, cómo resecar. Es todo biología molecular, inmunología, biomarcadores. Esta es la urooncología que estamos viviendo. Y cualquier urólogo que haga oncología, que quiera crecer y desarrollarse en este campo, está absolutamente obligado hoy en día a empezar a manejar esta terminología. Por eso pido prestada esta diapositiva de Gustavo, porque este es el primer mensaje que quiero dar. Como pongo a veces en mis charlas, que pongo un tiburón, no lo puse acá, digo, no voy a mostrar sangre, no voy a mostrar videos, porque la urooncología moderna no es solo sangre y videos, por supuesto que lo es también, y ese entrenamiento es básico, pero es muchas otras cosas, que es otro entrenamiento que ustedes tienen que agregar progresivamente, sí o sí. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar de inmunología, que es un tema que hay que empezar a querer, nos guste o no nos guste. Voy a usar algunos dibujos así muy gráficos, porque me parece que son claros. Esta es de una charla que di para pacientes, para Latinoamérica, con un colega Sotelo de Estados Unidos, que básicamente dice, tenemos distintos linfocitos T en nuestro cuerpo, y acá quiero que recuerden fundamentalmente dos, que son el linfocito T citotóxico, que está dibujado aquí como un asesino, porque es eso, es un asesino, y el linfocito C helper, que está disfrazado como un superhéroe, porque es eso, es un superhéroe, ayuda al resto de los linfocitos como su nombre lo indica. Y después las células B que producen anticuerpos no son importantes en este contexto. Sí es importante saber como concepto que hay otro tipo de linfocitos como el T regulatorio, que está disfrazado de policía, y son tal cual, son policías que cortan toda la diversión, por decirlo de alguna manera. Es una manera gráfica de ver los linfocitos T. Y la inmunoterapia, si ustedes quieren reducir, siempre muestro esta diapositiva, y la que sigue, si ustedes quieren reducir el concepto de inmunoterapia del cáncer, ¿cuál es el objetivo final de la inmunoterapia del cáncer? Es lo que ven en este gráfico. Esos son linfocitos T citotóxicos atacando una célula tumoral. Acuérdense que estos linfocitos T CD8 citotóxicos son los asesinos y responsables de matar a la célula tumoral. Entonces, eso es lo que pretendemos con la inmunoterapia del cáncer, despertar a estos linfocitos para que cumplan su función, que es la de matar al tumor. A eso se resume. Y obviamente, casi siempre es despareja esta pelea de manera natural, donde el linfocito T está en clara desventaja con respecto al tumor, porque el tumor tiene múltiples mecanismos de inmunoevasión, ¿sí? ¿Qué 7 pasos se tienen que dar en este ya famoso círculo virtuoso de la inmunidad y cáncer? Bueno, todo empieza, esto va a tener que ver con biomarcadores, que es lo que voy a hablar a continuación. En el círculo son 7 pasos. El primer paso siempre es la existencia de antígenos tumorales. Los tumores tienen que ser visibles para nuestro sistema inmune, y para ser visibles tienen que tener en general proteínas distintas de nuestro cuerpo, y a eso lo llamamos antígenos tumorales. ¿Sí? Un dato fundamental, los antígenos tumorales. Paso número 1, esto es lo que prende el sistema inmune. Paso número 2, esos tumores tienen que ser presentados y procesados, esos antígenos, procesados y presentados por las células dendríticas o células presentadoras de antígenos. Células que patrullan nuestro cuerpo justamente en búsqueda de estos antígenos, y que cuando los detectan, los incorporan a la célula, los procesan, los llevan al ganglio linfático. Célula fundamental, la célula dendrítica. De hecho, el Sipeluz-el T, famosa vacuna, obviamente no disponible en nuestro país por una cuestión de costos, es una vacuna de células dendríticas contra el cáncer de próstata. Tercer paso, la presentación en el ganglio linfático de estos neoantígenos tumorales a los linfocitos T, fundamentalmente los que vimos hoy, el asesino, el TCD8, y el helper, el superhéroe, el TCD4. En esta situación que yo llamo ménage à trois, que ustedes ven ahí, o trío, donde está la célula dendrítica en el medio presentando el antígeno al CD8 y al CD4. Tercer paso, clave, en el ganglio linfático. Cuarto paso, circulación de los linfocitos por el cuerpo. Esto es lo que tiene fantástico el sistema inmune. Se activa en un ganglio, pero luego se desparrama por todo el cuerpo.
Quinto paso, llegar al tumor e infiltrarlo, tener la capacidad de vencer las barreras anatómicas en general que el tumor tiene, defenderse del sistema inmune. Por ejemplo, tumores muy fibróticos como el cáncer de páncreas, los linfocitos no pueden ingresar a esos tumores por la barrera que esta fibrosis les pone. Sexto paso, reconocimiento de ese antígeno tumoral presentado en el paso 3 por parte del linfocito. Tiene que reconocer el mismo antígeno que la célula dendrítica le presentó en el paso 3. Y séptimo y último paso, se produce la degranulación de los linfocitos T con gránulos que van a ser líticos para la célula tumoral y la va a matar. Estos son los 7 pasos necesarios para una exitosa respuesta inmune contra el cáncer. Nuestro sistema inmune tiene señales de stop, de parada, para evitar la autoinmunidad, incorporadas. Una primera señal de stop está presente en el ganglio linfático y hay una droga que va a levantar esa señal de stop y se llama ipilimumab en el ganglio linfático. Y luego tiene una segunda señal de stop en el microambiente de la inmunidad, en este caso en el microambiente tumoral, ¿sí? Que es el PDL1, como vamos a ver ahora. Muchas drogas, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, avelumab, van a actuar en esta segunda señal de stop. A estas señales de stop les llamamos puntos de chequeo o checkpoints inhibitorios, puntos de chequeo inhibitorios, naturales y necesarios. La vida no es posible sin estos checkpoint inhibitorios, ¿sí? Porque si no, nos moriríamos todos de autoinmunidad. Pero bueno, el cáncer los utiliza en su beneficio para evadir el sistema inmune. Vamos a hablar de uno fundamental porque la mayoría de las drogas de las que voy a hablar hoy son anti-PD1 o PDL1. La mayoría de las drogas son en esa categoría. ¿Qué es este PD1, PDL1? ¿Sí? PD es por muerte programada. ¿Sí? Muerte programada en inglés, ¿no? Program death, obviamente. Entonces, este es un tumor que tiene que expresar antígenos, como ustedes ven ahí, ese punto azul es un antígeno tumoral expresado en el complejo mayor de histocompatibilidad. Si llega un linfocito T activado que viene del ganglio, reconoce ese antígeno porque se lo presentó la célula dendrítica en el paso número 3 y el tumor no tiene cómo defenderse, lo va a matar, lo va a matar. Pero, ¿qué pasa si el tumor, estoy sobresimplificando, insisto, expresa esta proteína que se llama PDL1 o el ligando del receptor de la muerte programada? Eso es PDL1, ligando de Program Death Receptor. Entonces acá sucede que el linfocito T viene y el linfocito T naturalmente y normalmente expresa PD1, que es el ligando, obviamente el receptor de ese ligando. Entonces aquí el linfocito T se queda exhausto, no se muere, no se muere, pero no ejerce su degranulación y no mata al tumor. Entonces, está en el microambiente tumoral, pero es incapaz de matar al tumor, ¿sí? Esta es una sobresimplificación, pero que explica por qué las drogas anti-PD1 o PDL1 van a sacar a los linfocitos T de este estado de cansancio, ¿sí? El PDL1, entonces, imagínenselo gráficamente como un escudo. Ahí tienen un tumor, tienen linfocitos y tienen toda una expresión de PDL1. Esto es un melanoma que le forma un escudo a los linfocitos para evitar que destruyan el tumor, ¿sí? Así que piensen en PDL1 de una manera sencilla y gráfica como un escudo que el tumor le pone a los linfocitos para ponerlos exhaustos y evitar ser destruidos, ¿sí? ¿Cuáles son los 3 predictores de que un tumor va a responder a la inmunoterapia? Obviamente, como acabo de decir, la expresión de PDL1, porque la mayoría de las drogas van a actuar en este punto. La carga mutacional, ahora vamos a ver por qué, cuanto más mutado está un tumor, más responde a la inmunoterapia. Y la infiltración por los asesinos o linfocitos T CD8. Estos son 3 factores claves a la hora de la sensibilidad de un tumor a la inmunoterapia y vamos a ver cómo podemos medirlo. No siempre podemos medirlo, pero vamos a ver si podemos medirlo. ¿Dónde estarían en nuestro círculo esos 3 factores? La carga mutacional tiene que ver con antígenos.
Juan Pablo, ¿me escuchás? Espérate que se cortó y tu imagen se cortó. Ahora sí, sí. Ahora sí. ¿Cómo? Fíjate, empezaste ¿Se con cortó? antígeno y se cortó. En antígeno. Bueno, retomo en el... Sí, sí. Espera, Bueno, se te cortó otra vez. ya. A ver, a ver. No ha Se te cambiado corta. la señal. ¿Ahí me ven Sí. o no? No, ahora sí, pero se va cortando. Ahora, a ver. Espérate. Cambié de red. Cambié Bien. de red. Ahí está mejor. Tengo varias redes acá. Sí, ahí estás. ¿Mejor? Sí, por lo menos te escucho bien y salió de presentación, digamos, de toda la pantalla, ¿no? Ahí la vuelvo a compartir entonces. Bien. Ahí la vuelvo a compartir. Yo veo Pero creo que está... la presentación, pero ponela en forma de presentación. Ahí va. ¿Listo? Ahí estamos, de vuelta. Ahora. ¿Ahora sí lo ven? Bueno. Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, sigo. Eh, entonces estaba diciendo, ¿cómo ponemos estos tres biomarcadores, estos tres factores dentro del círculo de inmunidad y cáncer? La carga mutacional son los antígenos tumorales, lo que hacen visible el tumor para nuestro sistema inmune. La infiltración por linfocitos T es lo que llamamos un tumor caliente, como voy a explicar ahora, es los linfocitos T que estén en el microambiente tumoral. Y el tercer factor, la expresión de PL1, como dijimos, es un escudo que el tumor le pone a los linfocitos T, así que lo que estamos midiendo con estos tres círculos son estos tres puntos del círculo de inmunidad y cáncer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las mutaciones. Cáncer de vejiga, que lo tienen ahí en la lista, en el ranking, es uno de los tumores más mutados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un carcinógeno externo, como pulmón o como melanoma. Los tumores que tienen que ver con carcinógenos externos, obviamente en este caso cigarrillo, son tumores muy mutados, porque los carcinógenos externos producen eso, mutaciones. El cáncer de riñón no es un tumor tan mutado, está ahí a mitad de la tabla, ¿sí? Eso con cada uno de ellos. ¿Por qué es importante las mutaciones? Porque, insisto, mutaciones son neoantígenos. ¿Y tenemos datos para medir la carga mutacional? Sí. En vejiga, sobre todo, hay algunos estudios como este que ustedes ven, donde a los tumores que mejor les va con inmunoterapia son los tumores que tienen más carga mutacional. ¿Hay que familiarizarse con esto? Sí, absolutamente sí, porque algo que ustedes van a leer constantemente en el lenguaje nuevo es la TMB, o Tumor Mutational Burden, o carga mutacional del tumor. Esto está reportado en todos los reportes de plataformas genómicas y hay, de hecho, aprobaciones agnósticas, o sea, aprobaciones de inmunoterapia en tumores que tienen una TMB alta, independientemente del tipo de tumor que es. Así que se van a tener que acostumbrar al término Tumor Mutational Burden, o TMB, porque eso hace un tumor más respondedor. Expresión de PDL1, segundo factor. El cáncer de riñón, en un porcentaje alrededor de 20-25%, expresa el PDL1 como un escudo contra la inmunoterapia, como decíamos. El problema con PDL1, que lo voy a repetir mucho durante la charla y que lo usamos bastante, es que es heterogéneo, ¿sí? Aquí tienen también estas fotos de un melanoma, pero lo que muestra es que hay sectores que son PL1 positivos y PL1 negativos. Entonces, cuando nosotros pedimos un PL1 como oncólogos, nunca estamos seguros si lo que nos está diciendo es la verdad, si ese tumor de verdad es PL1 positivo o negativo. Por ejemplo, si biopsiamos el primario y el paciente tiene metástasis, ¿cómo sabemos que todas las metástasis son PL1 positivos como el primario? Si biopsiamos una metástasis, ¿por qué todas van a ser igual? Quizás esa es PL1 negativa y el resto son positivos. Entonces, la heterogeneidad
espacial y temporal, o sea que cambia de una metástasis a otra y cambia en el tiempo, es lo que nos complica la vida con el PDL1, ¿sí? Ese es el principal problema. En cáncer de vejiga, el PDL1 se expresa altamente en carcinoma in situ, voy a volver a hablar de esto, y se correlaciona con el grado. Cuanto más alto grado tiene un tumor, más PDL1 expresa. Y estos son trabajos que a mí me encanta mostrar, pero yo quiero llamarles la atención sobre algo. Este trabajo es del 2008, hace 12 años. De hecho, no se llamaba PDL1, se lo puse yo al texto ahí en las curvas. En ese momento la proteína tenía absolutamente otro nombre, pero lo que ve como ponen ahí es T-Cell Co-Regulatory Molecular Expression, o sea, nada que ver con PL1. Hoy le decimos PL1, pero lo que muestra es que los tumores PL1 positivos de urotelio tienen un mucho peor sobrevida que los negativos, cuando todavía ni sabíamos de la inmunoterapia, pero lo que sí sabíamos es que si un tumor es positivo, se escapa del sistema inmune y entonces a ese paciente le va peor que si el tumor es PL1 negativo, ¿sí? Y el tercer punto fundamental es lo que van a escuchar mucho en la terminología, que es un tumor caliente o frío, ¿sí? O como dice abajo de esta diapositiva, inflamado por células T. Ahora voy a hacer una salvedad en cuanto a la inflamación porque se puede prestar a confusión. El melanoma es el típico tumor caliente, el páncreas es el típico tumor frío, ¿sí? Melanoma lleno de linfocitos, muy infiltrado por estos asesinos, por los TCD8, que cumplieron hasta el sexto paso. Páncreas, no hay un solo linfocito, muy fibrótico, no entra nadie a ese tumor, un tumor bien frío. El cáncer de riñón es un tumor bien caliente, está primero en el ranking, lo tienen ahí a la derecha. El cáncer de vejiga es un tumor tibio, ¿sí? Esto, como ustedes ven, es a la inversa de lo que yo les mencioné para mutaciones hace unas diapositivas atrás, ¿sí? Y otra vez, miren qué interesante, insisto, miren el año 2007, ¿sí? Y la primera autora, Padami Sharma, es la esposa de Allison, quien ganó el premio Nobel por descubrir el CTLA4, ¿sí? Ella es la mujer, Padami Sharma, la primera autora de este trabajo. Y en el año 2007, hace 13 años atrás, publicaba esto, que los pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo, si están infiltrados por los asesinos TCD8, les va mucho mejor que si no están infiltrados. O sea, si son calientes, les va mejor que si son fríos. Y eso discrimina la sobrevida mucho mejor que el té, incluso. O sea que miren, hace cuántos años ya sabíamos la importancia del sistema inmune para pronóstico en vejiga. Entonces, gráficamente tenemos un tumor caliente con muchas células T en el microambiente tumoral y un tumor frío con células inmunosupresoras, ¿sí? Esto es más gráfico, esto es más biológico. Aquí se muestran cuáles son los protagonistas entre uno inflamado por células T a la izquierda, caliente, con TCD8, con mucho interferón, con células dendríticas, y uno frío a la derecha, sin linfocitos T, con los regulatorios, los Treg, que son los policías, con las células mieloides supresoras. Entonces, esa es la diferencia entre un tumor frío y un tumor caliente. No confundir, ojo con confundir, con la inflamación tumoral. La inflamación tumoral es algo malo. Los tumores usan la inflamación para desarrollarse, pero usan la inflamación mieloide en general. Usan macrófagos, usan neutrófilos, usan células mieloides supresoras. Ese tipo de inflamación es mala. Entonces, a veces decimos el tumor está inflamado y no queda claro si estamos hablando de la inflamación buena, que sería la infiltración por linfocitos TCD8, que lo hace el tumor caliente, o de la inflamación mala. Insisto en esto porque ahora van a ver cuando hable de cáncer de riñón, que de hecho 2 de los factores de riesgo que utilizamos en cáncer de riñón miden justamente la inflamación del tumor como algo malo, no como algo bueno. Así que ojo con esta confusión, ¿sí? ¿Y dónde actúan las drogas? Ahora nos ponemos en más detalle. Entonces tienen la sinapsis inmune entre el linfocito T y la célula dendrítica, obviamente en el ganglio, a la izquierda, y a la derecha tienen la sinapsis inmune entre el linfocito T y el tumor, obviamente en el séptimo paso, en el microambiente tumoral. El ipilimumab es un anti-CTLA4 y como les mostré hoy, actúa sobre la señal de stop
en el ganglio linfático. Nivo, Pembro, Abelu, Atezo actúan como en el PD1 o PDL1, ahí tienen cada droga en cuál actúa, si es anti-PD1 o anti-PDL1, como Atezo, Abelu o Durvalumab, y actúan en el microambiente tumoral en el séptimo paso, ¿sí? Esas son las drogas que tenemos hoy disponibles para usar, son todos inhibidores de checkpoint inhibitorios, ¿sí? Inhibidores de checkpoint inhibitorios, CPI, por sus siglas en inglés, checkpoint inhibitors, ¿sí? Eso es lo que son todas estas drogas, ¿sí? Y esto ha hecho, sin lugar a duda, que la inmunoterapia se gane ya desde hace 10 años, desde el 2010, esta diapositiva tiene 10 años, un lugar de privilegio como el cuarto pilar del tratamiento del cáncer. Y siempre digo lo mismo, como tenemos la desgracia de vivir una pandemia y uno puede vivir toda su vida y morirse sin sufrir, tocó la situación de vivirla, y es algo histórico, malamente histórico, pero histórico, es algo buenamente histórico, que estemos viviendo un absoluto cambio de paradigma en cáncer y la incorporación de un nuevo tratamiento. Hacía 60 años que esto no sucedía desde la introducción de la quimioterapia. Imagínense cómo debe haber sido estar presente en el nacimiento de la quimioterapia. A nosotros nos está pasando lo mismo. Estamos presentes en el nacimiento de esta historia y realmente es un momento histórico que debemos apreciar y disfrutar, digo yo, sobre todo para los pacientes. Entonces, ahora sí, con esa introducción, y espero que hayan quedado claras las cosas, porque me voy a volver a referir a alguna de estas. Voy a hablar primero de cáncer de riñón y segundo de cáncer de vejiga. Esto va a ser un poco más rápido, va a ser terapéutico y, como les dije, voy a mostrar muchos casos clínicos para justamente graficar lo que yo voy a ir compartiendo, ¿sí? Cambió todo en cáncer de riñón en muy pocos años. En el 2015, esta era la situación, estas eran las drogas. La mayoría de ustedes están familiarizados con estas drogas. Eran antiangiogénicos todos ellos, excepto el everolimus, que también es casi un antiangiogénico y un antiproliferativo. Eran todas drogas por boca, con cierta utilidad, mejor que antes, pero ninguna maravilla. Hoy la situación en Argentina es así. Estas son todas las drogas aprobadas hoy en Argentina, excepto el Tivozanib en tercera línea. Es el único que no está aprobado en Europa y disponible en Europa. Lo puse acá porque es parte del armamentario terapéutico, así que está puesto aquí. Fíjense cómo cambió todo en muy poquitos años en cáncer de riñón, ¿sí? ¿De dónde venimos? Porque siempre que doy esta charla me gusta poner las cosas en perspectiva y probablemente hayan visto esta diapositiva. Se llamaba la época oscura, la época del interferón, época que yo siempre digo, desgraciadamente viví en primera persona, no me la contaron, ¿sí? Usaba interferón, ¿sí? ¿Por qué época oscura? Porque cuando le dábamos interferón a los pacientes con cáncer de riñón, vivían 8 meses y medio. El 43% estaban vivos al año. Acordémonos esto, los que son jóvenes y no vivieron esta etapa, sépanlo, esto no fue siempre un lujo. De acá arrancamos. Esto era lo que había cuando yo empecé a tratar cáncer de riñón. Interferón, por Dios. De aquí arrancamos, ¿sí? 8,5 meses. Y usamos interleuquina 2. La inmensa mayoría de los pacientes no andaban bien, miren lo que era la curva, caía a pique, pero había un 5 o 6% de pacientes que hacían respuestas completas. Y ya decíamos muy orgullosos que curábamos cada tanto a algún paciente con interleuquina 2 en altas dosis. Les puedo asegurar que también lo usé y les puedo asegurar que matábamos mucho más de lo que curábamos, ¿sí? Pero algunos curábamos con interleuquina 2. Esto era la inmunoterapia rústica, sin ningún sentido biológico, era lo que había. Y el cuerpo tiene interferón, entonces mucho tiene que ser mejor que poco. Y el cuerpo tiene interleuquina 2, entonces mucho tiene que ser mejor que poco. Y era lo único que podíamos hacer, nada más, así de rústicos éramos, ¿sí? Pasó luego la era moderna y hoy estamos en la era dorada. Ahora voy a pasar igual rápidamente por la era moderna, porque ahí nació la antiangiogénesis como tratamiento, ¿sí? ¿Por qué le llamamos a esta era dorada? Porque estamos empezando a ver, y voy a insistir sobre esto, la famosa meseta. Y después voy a explicar un poco mejor qué es la meseta, pero es esto, es pacientes que llegan hasta un punto y no siguen progresando y no siguen muriéndose. Empezamos a animar a decirnos, che, por ahí está curado este paciente, no lo sé, vamos a ver. Y les voy a mostrar varios ejemplos de esos. La era moderna es un pasado más cercano, lo recontra viví en primera persona. ¿En qué se basan los antiangiogénicos? El tumor de riñón es un tumor muy vascularizado. Aquí lo ven lleno de vasos sanguíneos. Ustedes que lo operan lo saben mejor que yo,
que es un tumor muy vascularizado y a veces requiere embolizaciones previas a la cirugía por su vascularización. Es el tumor sólido que más expresa Vascular Endothelial Growth Factor de todos los tumores sólidos, ¿sí? Y esta es una foto que yo le saqué hace nada, 2 semanas, a una paciente mía en el consultorio, tiene esa metástasis subcutánea y miren lo que es los vasos de neoformación venosos y arteriales en torno a esa metástasis subcutánea. No puede haber mejor ejemplo, esos dedos son mis dedos rotos por las plantas, que tengo las manos en las plantas todos los fines de semana. Y esa es una foto de una metástasis subcutánea llena de vasos sanguíneos dilatados. No hay mejor ejemplo de la angiogénesis tumoral que el cáncer de riñón. Y básicamente, ¿por qué sucede esto? Porque más del 90% de los cánceres de riñón que tratamos tienen mutado y perdido el von Hippel-Lindau. Y el von Hippel-Lindau tiene la función de inhibir la angiogénesis. ¿Y qué hacemos con antiangiogénicos? Cortamos, compensamos ese defecto. Esa angiogénesis aumentada por la pérdida de von Hippel-Lindau es combatida por los antiangiogénicos. Así que vivimos esa era moderna de antiangiogénicos. En esa era moderna, ¿cuál era la expectativa de vida máxima de un paciente? No llegaba a 30 meses, 28, 29 meses. Es obviamente mucho mejor que los 8 meses que vivía un paciente con el interferón. Ya hicimos un gran progreso en esa época, pero no es la sobrevida que tenemos hoy en día, que van a ver que es todavía muy superior a esta. Así que pasamos de 8 a 29 meses gracias a la era moderna de los antiangiogénicos. Yo, como digo, esta la viví en primera persona, no me la contó nadie, porque participé del programa de acceso expandido de sunitinib, cuando ni siquiera se llamaba sunitinib. Eso fue el nacimiento de la angiogénesis en el mundo y en Argentina. Fuimos con el doctor Matías Chacón de los primeros que dimos sunitinib a pacientes con cáncer de riñón, cuando ni siquiera tenía nombre todavía el sunitinib. Incluimos 34 pacientes en este ensayo clínico y esos eran los números del sunitinib. Pero básicamente, Pablo Castro Peña, se escucha lo que estás hablando. Ponerte en mute, por favor. Básicamente lo que veíamos, alguien que lo mutee a Pablo porque lo estoy escuchando. Ahí está, ahora sí. Básicamente lo que vimos con los antiangiogénicos es que el grupo que se beneficiaba fundamentalmente con los antiangiogénicos era el grupo de riesgo favorable, donde los resultados fueron fantásticos, pero el grupo de riesgo intermedio era 1 año y medio la sobrevida y el grupo de riesgo pobre era apenas 6 meses. O sea que claramente vimos desde el inicio de la era antiangiogénico que el que se beneficiaba era el grupo favorable. ¿Por qué? Porque los tumores de riesgo favorable son adictos a la angiogénesis. Eso como concepto simplificador, diría yo. Y por eso son los que realmente se benefician de la utilización de antiangiogénicos. Llegamos al presente, lo que se conoce como la era dorada. Esos son actores de la era dorada de Hollywood, obviamente. Fabi, no te veo más. No sé si estás ahí, espero que sí y que esté saliendo todo bien. Ahora no veo tu cara. Entonces, esto es lo de la era dorada. La era actual, la que estamos viviendo. Y acá empiezo con los ejemplos. Este es mi primer paciente que recibió inmunoterapia en cáncer de riñón. En el año 2003, este hombre tenía en su riñón izquierdo, como ustedes ven, un gran tumor renal, ¿sí? Poco tiempo después de la cirugía, menos de 2 años después, en el 2015, tenía múltiples metástasis pulmonares. Este señor recibió sunitinib en primera línea, fue refractario. Axitinib en segunda línea, fue refractario. Y en tercera línea fue el primer paciente que recibió nivolumab, de los primeros en el país, cuando apenas se había aprobado, recién se había aprobado el nivolumab en segunda línea. Él lo recibió en tercera línea, después de ser refractario a 2 antiangiogénicos. Hoy en día está en respuesta completa. Recibió 17 meses de nivolumab porque luego hizo una hepatitis autoinmune y se lo tuvimos que suspender, y hoy en día está en respuesta completa. Ya hace más de 2 años que no recibe ningún tipo de tratamiento. Es donde digo yo, nos empezamos a animar a decir que quizás curamos pacientes metastásicos, y este es un buen ejemplo. Pero bueno, ¿qué pasó? Ahí nació la inmunoterapia en cáncer de riñón en segunda línea con nivolumab versus everolimus, y esto es lo que hicimos durante varios años. Acaba de presentarse en ASCO Geniturinario en febrero la actualización de este estudio con 5 años de seguimiento. De distintos casos clínicos donde podamos enfrentarnos a situaciones reales
Alguien está hablando ahí también, Nicolás. Estoy escuchando los audios de todo el mundo, ¿eh? Los que hablan se les escucha, pónganse en mute. Bueno, espero que todos me estén escuchando también. Yo sigo. Bueno, este es el Checkmate 025, actualizado en asco geniturinario. El Lumab, por supuesto, es mejor que el Everolimus en segundo, pero vemos esta tan famosa Z. Cuando vemos que apenas el sin progresar, ¿sí? Entonces teníamos que mejorar estos resultados de la segunda nivolumab. El riñón, este punto, es un tumor muy caliente, muy infiltrado por linfocitos T. Eso ya lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora. ¿Qué incorporamos? Y acá vuelvo sobre lo que habíamos hablado antes. ¿Qué incorporamos en la era antiangiogénica cuando pasamos a la era de la inmunoterapia? Pasamos de los factores de riesgo de Motzer o del memoria de Sloan Kettering a los factores de riesgo de GEN o del consorcio internacional. Y como ustedes ven, les puse en rojo los dos factores de riesgo que el score de Danny Heng incorpora, que son los neutrófilos aumentados por encima de 10.000 o las plaquetas aumentadas por encima de 400.000. Y estos dos factores, como les decía hoy, miden la inflamación tumoral, pero no la inflamación buena, que es la inflamación por linfocitos T, CD8 o asesinos. Es la inflamación mala, la inflamación que el tumor usa para crecer más y para ser más agresivo. Entonces, si un paciente se presenta con neutrofilia o con plaquetas aumentadas, significa que ya tiene 2 puntos del score de GEN, significa que es un tumor de riesgo intermedio o pobre, porque tiene un tumor inflamado, agresivo, y se va a comportar de manera muy agresiva ese tumor, ¿sí? Y cómo ese score se aplica a los 3 grupos de riesgo, al favorable, intermedio y pobre. Es un trabajo interesante que hizo la gente de Roche, donde clasificó a los tumores en más angiogénicos o más infiltrados por células T o más calientes, como lo llamamos. Y lo que podemos ver es que si medimos la angiogénesis, los tumores de riesgo favorable tienen una firma angiogénica mayor que los de riesgo intermedio y pobre, por lo que vimos, porque son en gran parte adictos a la angiogénesis. En cambio, si medimos los linfocitos T efectores, o sea, que tan caliente es un tumor, o si medimos la expresión de PDL1, o sea, cómo se defiende ese tumor del sistema inmune, vemos que los tumores de riesgo intermedio y pobre son mucho más inmunoevasores que los tumores de riesgo favorable. Y esto un poco nos explica el distinto comportamiento de los 3 grupos de riesgo en cáncer de riñón metastásico. Además, como concepto interesante biológico, el Vascular Endothelial Growth Factor es un inmunosupresor. El tumor hipóxico produce Vascular Endothelial Growth Factor, como vimos hoy, en gran cantidad, y ese Vascular Endothelial Growth Factor en el microambiente tumoral produce inhibición de las células dendríticas, que como vimos en el paso 2 son necesarias para la inmunidad, inhibición de los linfocitos T necesarios para destruir el tumor, y por otro lado estimula las células mieloides supresoras, que son inmunosupresoras, como lo dice ahí su nombre, estimula los linfocitos T regulatorios, que recuerden son ese linfocito que parece un policía, porque corta la respuesta inmune, y estimula a los macrófagos, que como decíamos hoy, forman parte de esas células mieloides que son inmunosupresoras. O sea, estimula toda la parte inmunosupresora e inhibe la parte necesaria para que haya una correcta inmunidad. Es por eso que el Vascular Endothelial Growth Factor es un inmunosupresor y es por eso que hay racional para la combinación de antiangiogénicos con inmunoterapia. Y además, cuando vos le das antiangiogénicos a un paciente, como en este caso ven acá, sunitinib o bevacizumab, aumenta la expresión de PDL1, ¿sí? Y entonces si a ese paciente le agregás un anti-PDL1, ahí hay racional para la potenciación de ambas drogas, ¿sí? Entonces actúan en distintos pasos, los antiangiogénicos actúan en el paso 1, 2 y 5 del círculo virtuoso, y la inmunoterapia, como vimos, actúan en el paso 3 y en el paso 7, y hay lugar para la potenciación de ambas estrategias terapéuticas. Entonces estamos viviendo la era de las combinaciones o la era de los combos. Esa es la era que estamos viviendo, ¿sí? Esta era empezó en el año 2017 con este primer combo, que es Ipi-Nivo, ya aprobado hace más de 2 años en Argentina para el tratamiento de los pacientes de riesgo intermedio y pobre,
no de los riesgos favorables, ¿sí? El estudio tuvo un diseño muy típico, ipi-nivo versus sunitinib en pacientes de riesgo intermedio y pobre. ¿Por qué? Porque ya les expliqué que son los pacientes que tienen tumores más inmunoevasores, ¿sí? Esta es una combinación de pura inmunoterapia, es ipilimumab más nivolumab. Acá no hay antiangiogénicos, ¿sí? Y se comparó con sunitinib. Tenemos un seguimiento de 42 meses, reportado también en febrero de este año, es el estudio más maduro de todos los que tenemos. La sobrevida mediana, que todavía es inmadura, es de 47 meses para ipi-nivo en la población global, esto es, perdón, en el grupo de riesgo intermedio y pobre. Acuérdense que era 28 a 29 meses en la era antiangiogénico, lo máximo a lo que llegábamos. Hoy hablamos de 47 meses y de 47 meses en riesgo intermedio y pobre. O sea, no estamos incorporando acá el riesgo favorable que nos mejoraría aún más ese número, para que vean todo lo que hemos progresado, ¿sí? Además hablamos, bueno, en riesgo favorable el sunitinib ahí le ganó, porque son tumores adictos a la angiogénesis, por eso el sunitinib solo ganó en el riesgo favorable. Y además de eso, no solo hablamos de una sobrevida muy prolongada, sino de respuestas completas que alcanzan o superan el 10%, algo que tampoco nunca habíamos visto en cáncer de riñón, semejante número de respuestas completas, ¿sí? Y lo que vemos acá, y esto le quería mostrar, empezamos a ver una meseta, ¿sí? A 3 años de seguimiento, un poquito menos del 30% de los pacientes, el 28% de los pacientes de la rama nivo-ipi, empiezan a tener esa meseta, donde el paciente no progresa, se queda en respuesta tumoral, a pesar muchas veces de haber suspendido el tratamiento como mi paciente que les mostré. Entonces, esta es la famosa meseta que queremos ver, porque esta es la meseta que a veces nos atrevemos a decir, che, por ahí estamos curando pacientes con cáncer metastásico. La verdad, eso es lo que todos aspiramos, ¿sí? Segunda combinación, la combinación justamente de Pfizer y Merck, aprobada en Argentina a finales del año pasado. Ahora sí, esto no es puro inmunoterapia, es axitinib, un antiangiogénico, con avelumab, que como vimos es un anti-PDL1. Esto es inmunoterapia más antiangiogénico. Mismo diseño, avelu-axiti versus sunitinib, ¿sí? Y el estudio fue muy positivo. Voy a mostrarle algunas gráficas que me parecen muy claras del estudio. Como ustedes ven acá, el doble de tasa de respuesta, 51% para la combinación versus 26% para el sunitinib. Pero lo que es más interesante es que el 88% de los pacientes con la combinación tuvieron algún grado de respuesta tumoral. Y como ustedes ven, esto se llama gráfico en cascada y cada linita representa un paciente. Y lo que nos muestra el gráfico en cascadas es que la profundidad de respuesta con el combo es mucho mayor que la profundidad de respuesta con sunitinib. Eso se puede ver claramente en estos gráficos en cascada, ¿sí? Mejor para todos los subgrupos, porque este combo al incorporar un antiangiogénico sí funciona en el riesgo favorable. Mejor para el riesgo favorable con un hazard ratio de 0,54 en tiempo a la progresión, mejor para el riesgo intermedio y mejor para el riesgo pobre. O sea que cuando vos incorporás al combo un antiangiogénico, sí funciona en el riesgo favorable, porque una vez más el riesgo favorable es adicto a la angiogénesis. Y la sobrevida global, si bien sigue inmadura y todavía sin diferencias significativas, si ustedes trazan una curva, se darán cuenta que a 30 meses más del 60% de los pacientes siguen vivos. Entonces, otra vez más, estamos superando ampliamente el histórico que teníamos de 28 29 meses de la era antiangiogénica. Una vez más, la sobrevida se sigue prolongando. Y el tercer y último combo del que voy a hablar es el de pembro-axitinib, ¿sí? Recientemente aprobado en Argentina, mismo diseño, otra vez antiangiogénico, axitinib más pembrolizumab, un inhibidor de PD1 versus sunitinib, ¿sí? Este combo logra una respuesta de 60%. Es la más alta respuesta reportada hasta ahora. 60% de los pacientes tienen respuesta tumoral. Nunca lo habíamos visto. Acuérdense que con sunitinib estaba en el orden del 25, 30. En este estudio fue 40%. Fue más alta, porque es un estudio enriquecido con pacientes de riesgo favorable, ¿sí? Y una respuesta completa de casi 9%. Otra vez más, sobrevida global actualizada. A 2 años, el 74% de los pacientes están vivos con la combinación
insisto, resultados muy superiores al histórico de 28, 29 meses que teníamos con el sunitinib o el pazopanib o las drogas que había en la era moderna, no ahora en la era dorada. Y ya sabemos, aunque no conocemos los detalles, porque hubo un comunicado de prensa, que la combinación, nosotros participamos de este ensayo clínico, incluí pacientes en el Checkmate 9ER, que es la combinación de cabozantinib, un moderno antiangiogénico, con nivolumab, otro inhibidor de PD1, o sea, mismo combo como venimos viendo hasta ahora, fue superior a sunitinib. Solo tenemos un comunicado de prensa, faltan los detalles del estudio que veremos si los conocemos probablemente en ESMO este año dentro de un mes y pico, ¿sí? O sea, que si lo resumimos en un partido es fácil. Sunitinib pierde 4-0. Hay 4 combos que le han ganado a sunitinib. La era del sunitinib se terminó, ya sin ninguna duda. Estamos en una nueva era, que es la era dorada de tratamiento, y superamos ya la era moderna de tratamiento. ¿Queda lugar para un antiangiogénico? Siempre me hacen esta pregunta. Me gusta contestar con esta diapositiva que no es mía, pero coincido 100%. Raramente, solo en pacientes que tengan una contraindicación para recibir inmunoterapia y además que sean PL1 negativo. Porque si el tumor es PL1 positivo, obviamente que le voy a dar inmunoterapia sin dudarlo. Al sunitinib le va especialmente mal en los tumores PL1 positivos. Así que no se les ocurra dar antiangiogénicos en tumores PL1 positivos. Y ahora de vuelta, vida real, un par de casos. A este señor, como van a ver, lo vi hoy. A este paciente tenía este tumor puesto en su riñón el año pasado, tremendo tumor en el riñón derecho. En realidad él vino a la consulta, no tengo la foto acá, la tengo en otra presentación, porque tenía un tumor en el muslo izquierdo. Fue al traumatólogo, el traumatólogo le biopsió ese tumor en el muslo izquierdo de 7 centímetros y era una metástasis de un células claras. Se hace la tomografía, miren lo que tenía en el riñón, en la suprarrenal, en los ganglios, en el mediastino y en el pulmón. Así empezó este paciente. Este fue el primer paciente que yo traté con avelumab y axitinib, ¿sí? Empecé en septiembre, para diciembre, miren la respuesta que había tenido tumoral en el primario, en el riñón, ¿sí? En enero se operó, se hizo una nefrectomía citorreductiva diferida. Voy a hablar un par de diapositivas de eso ahora en un momento, ¿sí? Miren la respuesta que tuvo en los ganglios en el ilio para diciembre, con solo 3 meses de tratamiento. Hoy está así. Prácticamente no se ven los ganglios en el ilio, ¿sí? Ahí está, prácticamente son invisibles. Miren la respuesta que tuvo en la suprarrenal para diciembre. Hoy está así, toda necrótica, esa glándula suprarrenal cada vez más chica. Miren lo que fue la respuesta en el mediastino. Esta era la respuesta en diciembre, hoy está así. Le queda un vestigio nomás de ese enorme ganglio que tenía en el mediastino. Miren lo que era el pulmón en septiembre, hoy está así, ¿sí? Prácticamente no tiene enfermedad pulmonar. Esta es la última tomografía de hace 2 semanas atrás. Hoy lo vi a Guillermo, le pedí permiso para sacarme una foto, hoy vino al Austral, está completamente asintomático, haciendo avelumab y axitinib, y me dijo, sí, sacame una foto porque justo hoy lo veía, justo hoy hablaba, ese es Guillermo. Ese señor, como le digo yo a él, vos estás vivo solo porque existe la inmunoterapia del cáncer. Esto no hay ninguna duda, ¿sí? Y 2 palabras de otros 2 temas antes de meterme en vejiga, que es la segunda y última parte, que es los tumores sarcomatoides, históricamente tumores malísimos, los tumores sarcomatoides de riñón. Recordemos que el sarcomatoide o el rhabdoide instantáneamente pone un cáncer de riñón en un grado 4 histológico de ISUP, es el peor tumor que podés tener en el riñón, el peor tumor, y recordemos que no es solo de células claras, ¿no? Que puede suceder con cualquier tumor, aunque habitualmente se asocia a células claras, pero puede estar asociado al papilar, al cromófobo y a otros tumores, la diferenciación sarcomatoide. ¿Cómo les iba con antiangiogénicos? Pésimo. Sobrevía libre de progresión de 3 meses, vivía menos de 1 año. Era una catástrofe tratar un tumor sarcomatoide con antiangiogénicos. Un desastre. Les iba horriblemente mal.
¿Qué es lo que cambió todo? Aquí tienen un tumor sarcomatoide injertado en un ratón y como ustedes ven, capta mucho PDL1, capta mucho atezolizumab, porque la característica que tiene en un número alto de tumores sarcomatoides es la sobreexpresión de PDL1. Y como ya entendemos de inmunoterapia, ya sabemos que si un tumor expresa PDL1, es buen candidato para la inmunoterapia. Y de hecho vemos que con el combo abelu-axitinib, la tasa de respuesta es más del doble versus sunitinib. Con ipi-nivo, la sobrevida global es muy superior versus sunitinib. Y con pembro-axiti también la tasa de respuesta es más del doble y mucho más profunda que con sunitinib. O sea que los tres combos también son muchos mejores en tumores sarcomatoides. De hecho, cuando vemos el porcentaje de respuestas completas en tumores sarcomatoides, que lo tienen resaltado ahí, es incluso mayor que en tumores no sarcomatoides. Es, como digo yo, al fin una buena noticia. Es la primera vez que hay una buena noticia para los pacientes con tumores sarcomatoides. Otro caso clínico, siempre lo muestro porque es impactante y también la vi hoy. Esta señora en enero del 19 tuvo ese tumor en el riñón izquierdo, se operó y era un tumor sarcomatoide. Apenas 4 meses después tenía esa enorme recidiva en el lecho y múltiples metástasis en peritoneo, como ustedes ven ahí. La paciente empezó en ese momento ipilimumab y nivolumab por ese tumor, por esa carcinomatosis peritoneal y esa recidiva en el lecho que obviamente le traía dolor. Tuvo luego de una dosis, miren la respuesta que tuvo una encefalitis autoinmune complicada, pero esa es la respuesta que tuvo después de una única dosis de ipilimumab y nivolumab. Hoy en día está así, no existe más el tumor. Esta tomografía es de hoy, la vi hoy a Laura, hoy le saqué la foto a esta tomografía, está en respuesta completa, esto estaba en abril del 2019. Si hacen las cuentas, si solo tratábamos a esta señora con antiangiogénicos, hace mucho tiempo que estaba muerta. Esta señora está viva porque le podemos dar inmunoterapia. Así estaba el tumor cuando empezó en abril del 2019. También le pedí sacarme una foto, no lo podía creer, hoy vino uno atrás de otro. Vino primero Laura y después Guillermo, y también me dijo, sí, saquémonos una foto y mostrarla hoy a la noche. Esa es Laura, que está solo hipotiroidea, pero después está fantástica. Y algunos otros casos muy interesantes, estos son tumores raros y agresivos, el papilar tipo 2, siempre también con muy mal pronóstico. Este es un paciente mío que debutó en septiembre del año pasado con una metástasis en el fémur izquierdo y múltiples metástasis pulmonares, como ustedes ven ahí, y ahí tenía su tumor de riñón e incluso se operó primero el fémur porque estaba a punto de fracturarse. Lo interesante es que la anatomía patológica del fémur vino carcinoma de células claras, metástasis de carcinoma de células claras, y entre que se operó y le hice la tomografía antes de empezar tratamiento, ya tenía el crecimiento de las metástasis pulmonares. Como ustedes ven ahí, estaban más grandes, bien tipo papilar tipo 2, muy agresivo. Hizo tratamiento, hoy está así, respuesta completa pulmonar, fue a la nefrectomía diferida citorreductiva y tiene un papilar tipo 2. O sea que en histologías infrecuentes también vemos respuestas espectaculares en pacientes que de no ser por estos tratamientos deberían estar muertos. Esa es la verdad, porque el pronóstico era muy malo hasta la existencia de estos combos. Entonces, esto es bien de los urólogos, este concepto de nefrectomía citorreductiva diferida cada vez se impone más. Tenemos los datos del Carmena, estos son los datos del Carmena, que nos muestran en esos 40 pacientes que fueron a nefrectomía citorreductiva diferida, luego de recibir sunitinib, tuvieron especialmente un muy buen pronóstico. Ahí lo pueden ver, 48 meses de sobrevida mediana solo con sunitinib, en una era previa a la era que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Así que hoy en día la nefrectomía citorreductiva diferida es en muchos casos, en pacientes que debutan metastásicos, el estándar, ¿sí? La prioridad es hoy iniciar el tratamiento sistémico y luego hacer la cirugía en quienes responden. Yo siempre digo que no tiene por qué haber ni una menos nefrectomía citorreductiva. De hecho, por los éxitos que tenemos en el tratamiento, probablemente haya más nefrectomía citorreductiva, pero tienen que ser diferidas, no tienen que ser de inicio. Esta es una review y metaanálisis reciente que justamente insiste con esto. El tratamiento sistémico debe ser hoy la prioridad, ¿sí? Para manejar los pacientes con cáncer de riñón metastásico y diferir la nefrectomía
citorreductiva en los pacientes que responden. Esto nos lleva a un escenario aún más desafiante, aún más provocador, que es el de la neoadyuvancia. Hay estudios en curso para tumores bilaterales, para tumores grandes, para tratar de hacer nefrectomías parciales. Y yo tengo alguna experiencia con algunos casos, pocos todavía, porque esto es muy nuevo. Este es un médico, cirujano general, retirado, de Vicente López, que me vino a ver a mí a fin del año pasado con 2 enormes tumores bilaterales, y por supuesto no quería quedar en diálisis, y entonces biopsias, tumores de células claras, y decidió hacer tratamiento con nivolumab, axitinib. En realidad hizo esta combinación rara porque la conseguía gratis, se la daban gratis en el hospital. Y el paciente en abril de este año tenía esta franca respuesta tumoral, está todavía en respuesta tumoral, todavía haciendo los trámites para operarse porque no tiene cobertura, así que está dando vueltas para conseguir un urólogo que le haga una nefrectomía parcial, pero como ven, en pocos meses de tratamiento, en un poco más de 5 meses de tratamiento con un combo, tuvo una importante respuesta tumoral, y creo que vamos a ver cada vez más de estos casos complejos con tratamiento sistémico y con muy buenas respuestas. El futuro no lo conozco, les puedo decir que en Fleming estamos haciendo este ensayo clínico que nos tiene muy entusiasmados, que es un estudio de triplete, es nivo, ipi más cabozantinib, es el primer triplete que se está estudiando, versus nivo, ipi, porque obviamente sunitinib ya no es más el estándar, como dejé bien claro antes, ¿sí? Y también estamos haciendo este ensayo clínico con inmunoterapia en segunda línea, con atezolizumab más cabozantinib. Entonces, este es un también concepto nuevo, que es el concepto de inmunoterapia post-inmunoterapia, como de alguna manera tratar de demostrar que hay que continuar con la inmunoterapia y lo que hay que ir cambiando es el socio, el partner que se asocia a la inmunoterapia. Muy bien, entramos entonces en la parte final, en la segunda y última parte de la charla. Todo eso es lo que les quería contar de cáncer de riñón, y ahora cambiamos un poco de escenario y nos movemos a cáncer de vejiga. Y acá de vuelta, la inmunoterapia ha invadido, se ha establecido. Estoy escuchando un ruido de fondo. Hay algún micrófono, insisto, abierto para el organizador, si lo puede silenciar. La inmunoterapia acá ha invadido, como decía, se ha establecido en prácticamente todos los escenarios. Tenemos inmunoterapia en pacientes BCG refractarios, voy a hablar de eso. Tenemos inmunoterapia neoadyuvante antes de la cistectomía radical. Tenemos inmunoterapia adyuvante, la tenemos en primera línea metastásica, en segunda línea metastásica o en mantenimiento, más que en segunda línea. Este es el nuevo concepto. Y de todos estos escenarios, y luego en pacientes en segunda línea metastásica también tenemos inmunoterapia. O sea que se ha establecido en todos los escenarios de tratamiento del cáncer de vejiga, desde el no músculo invasivo hasta el metastásico, ¿sí? En no músculo invasivo, hablemos primero, algo bien de ustedes, bien de los urólogos, ¿sí? En realidad venimos haciendo inmunoterapia hace mucho tiempo. Siempre resalto esto, la BCG es una inmunoterapia y está aprobada desde el año 76 para el tratamiento de esta enfermedad y sigue siendo el estándar. ¿Qué es la BCG? Hoy sabemos que es un agonista de los receptores Toll-like receptor. Los TLR o Toll-like receptor son receptores que activan el sistema inmune innato, y la BCG funciona como un activador del sistema inmune innato a través de los Toll-like receptor o TLR. Ese es el mecanismo de acción de la BCG. Pero tenemos un problema, que son los pacientes BCG refractarios, cuyo estándar sigue siendo la cistectomía radical, y a nadie le gusta sacarse la vejiga por un carcinoma superficial o no músculo invasivo, y entonces se buscan estrategias alternativas para eso. Y como les decía hoy al principio de la charla, sobre todo los pacientes con carcinoma in situ, que como ustedes saben son los de más alto riesgo de los no músculo invasivos BCG refractarios, tienen mucha sobreexpresión de PL1 y se forman estos granulomas con mucha expresión de PL1. Entonces, esto hizo pensar en la posibilidad de incluir inmunoterapia y empezar a testearla en no músculo invasivo. Ya hay una droga aprobada por la FDA, va a estar disponible en Argentina el año que viene, es el famoso pembrolizumab, basado en este estudio que están viendo ustedes acá, el estudio Keynote 057. La FDA ya lo ha aprobado en enero de este año. ¿Por qué lo ha aprobado? Porque esta droga da una tasa de respuesta completa que es bastante modesta,
¿sí? Porque acá la ven ustedes, es de 19% a 12 meses de respuesta completa. En mi opinión, todavía es poco seguimiento, todavía la tasa de respuesta no es muy alta, pero sin duda constituye una estrategia y una opción para algunos pacientes. Lo alentador de este estudio es que ningún paciente progresó a tumor músculo invasivo y por eso es seguro intentar esto antes de ir a una cistectomía radical. En Fleming hay estudios en combinación de inmunoterapia más BCG desde un inicio, no esperando que el tumor se vuelva BCG refractario. Y en Fleming estamos haciendo este estudio con nivolumab más linrodostat, que es un inhibidor de IDO, no importa, no me voy a meter en ese tema ahora, pero estamos enrolando pacientes hace ya más de un año, pacientes BCG refractarios. Hemos intentado enrolar un paciente de Germán hace un tiempo, nos lo bocharon desde Estados Unidos por lo que sea. Pero bueno, es un estudio que tenemos abierto, que es una opción para pacientes con tumores BCG refractarios, no músculo invasivo, con seguimiento muy de cerca, buscando opciones para que no vayan a cistectomía radical. Inmunoterapia neoadyuvante también es un tema que le toca a ustedes, los urólogos, absolutamente de cerca, muy de cerca, ¿sí? Para mí uno de los, siempre digo, trabajos más impactantes que yo vi en el último tiempo, en el último año y medio, fueron estos trabajos, el estudio Pure 01 y el estudio Abacus, presentado por estos dos señores, por Andrea Necci y por Tom Powells. Como ustedes ven, a los pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo les hacían solo 2 aplicaciones de atezolizumab o solo 3 aplicaciones de pembrolizumab, o sea, muy poquitita inmunoterapia pura neoadyuvante. Y lograron, como ven en esta placa resumen que armé yo, entre un 30 y más de un 40% de respuesta completa patológica, desaparición del tumor en la pieza de cistectomía. Y si los pacientes son PDL1 positivos, esa tasa de respuesta completa patológica es entre 40 y 54%, con 2 o 3 dosis nada más de inmunoterapia neoadyuvante. Impresionante, de las cosas más impresionantes que he visto en el último tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo estudios de quimioinmunoterapia neoadyuvante. Este es uno reportado con 66% de tasa de respuesta completa en la pieza o de presencia de tumor no músculo invasivo. Y nosotros estamos participando del Energize. Este es un paciente mío del Energize, ¿sí? Es un paciente que, como ustedes ven, tenía un gran tumor en la pared lateral izquierda de su vejiga. Le tocó la rama de quimioterapia e inmunoterapia, porque este es un estudio abierto y sabemos qué rama le toca al paciente, y el paciente hizo una respuesta completa en su vejiga por tomografía y por citoscopía, y luego en la pieza también. O sea que la combinación de quimioterapia e inmunoterapia, estoy seguro que nos va a dar muchas satisfacciones en el presente o en el futuro cercano, diría yo más bien. ¿Sí? Este es otro caso clínico de un paciente un poco distinto, no tratado en un ensayo clínico. Este señor me consultó a mí de Bahía Blanca, tenía ese gran tumor en la pared posterior de la vejiga, y lo más grave es que estaba haciendo quimioterapia y el tumor había sido refractario a la quimioterapia neoadyuvante. De hecho, estaban pensando en no operarlo porque no había tenido ninguna respuesta a la quimioterapia. Me viene a ver a mí y le digo, hagamos un PL1. El tumor fue 80% PL1 positivo, o sea, alto porcentaje de PL1 positivo. Le indiqué pembrolizumab, hoy está así, perdón, vuelvo al anterior, hoy está así, esta tomografía tiene un mes, es de julio, como ustedes ven, ha desaparecido el tumor en la cara posterior de la vejiga, en cualquiera de los 2 cortes, tiene citoscópicamente confirmación de que el tumor ha desaparecido con inmunoterapia, o sea, es un paciente rescatado con inmunoterapia de su refractariedad a quimioterapia, y ahora sí estamos considerando la cistectomía radical en él. Así que este tipo de cosas fantásticas podemos ver con la inmunoterapia en pacientes, sobre todo muy PL1 positivos como este señor. Inmunoterapia adyuvante, lo voy a decir rápido, participamos nosotros del estudio de nivolumab, hasta ahora no tenemos los resultados, sí tenemos el de atezolizumab y fue negativo, así que yo no sé si vamos a tener buenas noticias en adyuvancia con inmunoterapia. Adyuvancia siempre es un escenario muy difícil en cáncer de vejiga, y vamos a ver si el estudio que hicimos nosotros con nivolumab da positivo, pero el de atezolizumab no dio positivo. Y nos metemos en la parte última y final, ya queda muy poquito,
que es en cáncer de vejiga metastásico, y ahí de vuelta, la inmunoterapia está presente en todas las líneas. En primera línea, un grupo de pacientes a los que no teníamos mucho para ofrecerle eran los pacientes unfit para recibir cisplatino. Cisplatino es por lejos la droga más activa en cáncer de vejiga. Estos son los criterios para que un paciente no pueda recibir cisplatino: insuficiencia renal, neuropatía, pérdida de la audición o insuficiencia cardíaca. Y ese porcentaje en pacientes muy añosos, de 70 o de 80 años, puede ser tan alto como 40, 70% de los pacientes que sean unfit o no aptos para recibir cisplatino. Entonces era un problema porque teníamos muy poco para ofrecerle, les dábamos carboplatino, y este es el trabajo más importante con carboplatino. Como ustedes ven, la sobrevida media era muy corta, 8 o 9 meses, resultados muy pobres con carboplatino cuando lo hacíamos en primera línea para los pacientes unfit a cisplatino, ¿sí? Entonces se hizo un trabajo que fue el Keynote 052 de pembrolizumab, de inmunoterapia en primera línea en pacientes unfit para recibir cisplatino, y como ustedes ven, sobre todo en los PL1 positivos, que son la curva verde con el texto rojo que ven a la derecha, la sobrevida media pasó a 1 año y medio, o sea, se duplicó con respecto a lo que teníamos de la quimioterapia, la sobrevida media, que eran 8 a 9 meses, esto solo con inmunoterapia, solo pembrolizumab, monodroga, ¿sí? Y con una duración de respuesta mucho más prolongada, esa meseta que uno siempre quiere ver con la inmunoterapia, con 57% de los pacientes vivos a 2 años y en respuesta de los pacientes PL1 positivos, ¿sí? Mucho más bajo en los pacientes PL1 negativos. E incluso, como ustedes ven acá, la inmunoterapia te da la posibilidad de tratar pacientes muy añosos. Acá tienen curvas de pacientes mayores a 75 años de edad y con performance status 2. Imposible que un paciente en esas condiciones reciba quimioterapia, y la inmunoterapia produce tasas de respuesta superiores al 50% en este grupo de pacientes que hasta la existencia de la inmunoterapia no tenían ninguna opción terapéutica válida. El último concepto, el anteúltimo concepto que voy a mencionar es muy nuevo, todavía no aprobado en Argentina y en el mundo, probablemente lo tengamos disponible el año que viene. Es un nuevo concepto en el tratamiento de cáncer de vejiga, que es el mantenimiento post-quimioterapia en cáncer de vejiga avanzado. ¿Qué significa esto? Este es el diseño: le hacemos quimioterapia a los pacientes y a aquellos que responden, luego les damos avelumab o les damos mejor tratamiento de soporte. Les damos inmunoterapia de mantenimiento. No esperamos que progresen y se lo damos en segunda línea, sino que se lo damos de mantenimiento a los que responden, como un continuo de tratamiento. Después de quimio, viene inmuno, todo continuado. El estudio fue claramente positivo en sobrevida global, llegó a 21 meses y, como vamos a ver ahora, esto es un récord: 21 meses de sobrevida global en cáncer de vejiga metastásico en primera línea. En PDL1 positivo es todavía mejor, siempre es mejor para los pacientes PDL1 positivos la inmunoterapia, y esta es una diapositiva de mi amigo y discípulo Federico Losco, que muestra que todos los estudios que teníamos de tratamiento de primera línea con quimioterapia, incluso con quimioinmunoterapia en cáncer de vejiga, tenían como el techo los 15 meses de sobrevida global, y ese techo fue perforado por este estudio Javelin 101, llegando a 21 meses. Es un nuevo récord de sobrevida en cáncer de vejiga primera línea, y estamos, bueno, muy entusiasmados con tener esta opción para los pacientes metastásicos, ¿sí? Obviamente los pacientes PL1 positivos les va mucho mejor que los PL1 negativos, por las razones que expliqué al principio de esta charla cuando hice la introducción. Incluso tenés en pacientes en mantenimiento casi un 10% otra vez de respuestas completas con la inmunoterapia. Este es otro estudio comparador, que es el estudio de pembrolizumab, un estudio más pequeño, pero que mostró lo mismo. Ahora, ¿por qué no hubo impacto en sobrevida en el estudio de pembrolizumab que ustedes ven a la derecha comparado con el que ven a la izquierda? Básicamente porque hubo mucho crossover, porque los pacientes que progresaban a la quimioterapia se cruzaban rápidamente a la rama inmunoterapia. Entonces siempre hay que dar inmunoterapia, y cuanto antes la des, mejor van a ser los resultados. Y este lo pongo como una referencia histórica para terminar, que fue, y contarles otro caso clínico impresionante, diría yo. La inmunoterapia nació en cáncer de vejiga en la segunda línea, en realidad.
en la etapa final. Los pacientes eran los pacientes que progresaban a quimioterapia y lo último que le hacíamos antes de que se mueran era inmunoterapia. Y ahí nació en el año 2014 con esta droga que se llamaba MPDL 3280. Hoy le decimos atezolizumab a esa droga. Ahí nació la inmunoterapia, hace 6 años atrás. La droga que después se estableció como un estándar es pembrolizumab, porque hace que los pacientes vivan más que la quimioterapia. Como ustedes ven acá, responden rápido los pacientes, en promedio a los 2 meses, y persisten en respuesta, dura la respuesta. De hecho, esto es segunda línea, insisto, o sea, esto es inmunoterapia después de quimioterapia. Y a 36 meses, a 3 años, tenés un 20% de pacientes vivos, y eso es el doble, casi el doble, del 11% que tenés con quimioterapia, ¿sí? Y esto es segunda línea de inmunoterapia, después de una primera línea metastásica. O sea, pongan esos resultados en contexto e imagínense que estos pacientes estaban ya al borde de su muerte antes de tener esta opción terapéutica. Y este es un paciente mío, creo que es el último caso que les comparto antes de las conclusiones. También otro caso impresionante. Este señor Oscar se llama, laburaba en YPF. Este tipo tuvo un cáncer de vejiga músculo infiltrante, un T2N0. Le ofrecimos hacer tratamiento trimodal y aceptó, hizo RTU máxima, radioquimio, lo toleró todo perfecto. Tenía enfermedad persistente post radioquimio, post tratamiento trimodal, fue a cistectomía radical de rescate temprana, como ustedes ven ahí que ya no tiene vejiga, la hizo Gustavo Villoldo, de hecho, y Alberto Villaronga en Fleming, ¿sí? Pero la desgracia fue que muy poquitos meses después el paciente presentó esa enorme metástasis pulmonar, ¿sí? Menos de 6 meses después. O sea, un paciente de pésimo pronóstico. Imagínense, tratamiento trimodal con persistencia de enfermedad, cistectomía de rescate temprana y menos de 6 meses después esa metástasis pulmonar gigantesca. O sea, era un paciente cisplatino refractario, por definición, pésimo pronóstico, ¿sí? Hoy en día el paciente, esta es la tomografía, la de la izquierda de hoy en día, está en respuesta completa. Fue el primer paciente que recibió pembrolizumab, también con cáncer de vejiga. De hecho, lo recibió antes de que fuera aprobada, porque el auditor, el tercer pagador, me autorizó a dárselo. Recibió casi 2 años de pembrolizumab, luego lo tuvo que suspender porque se quedó sin cobertura, básicamente porque lo jubilaron de YPF, así que lo tuvo que suspender. Pero hoy, 3 años después, está en respuesta completa, asintomático. Otro paciente, Oscar, no tengo foto de él porque hace un tiempo que no lo veo, lo vi por última vez a principio de este año, pero otro paciente que estaría absolutamente muerto si no fuera por la inmunoterapia, ¿sí? Entonces, estas son mis conclusiones. La inmunoterapia, y voy a dejar de compartir, bueno, digo las conclusiones y después dejo de compartir. La inmunoterapia no es el futuro del cáncer urotelial, es el presente, ¿sí? Y si el acceso no fuera un inconveniente, la mayoría de los pacientes con cáncer de riñón avanzado deberían recibir inmunoterapia en primera línea, en el contexto de un combo, IO-IO o con un inhibidor de tirosinquinasa antiangiogénico. También, si el acceso no fuera un inconveniente, la totalidad de los pacientes con cáncer de vejiga deberían recibir inmunoterapia en algún momento de su enfermedad. En algún momento de su enfermedad. La utilidad del PL1 como biomarcador es útil, pero todavía hace falta mucho más porque no nos contesta todas las respuestas. La inmunoterapia sola o en combinación ofrece un prolongado control de enfermedad con escasa toxicidad. No es una locura decir lo que decimos, que es que curamos, entre comillas, pacientes metastásicos, cosa que no existía antes de la inmunoterapia del cáncer. La inmunoterapia, lo digo siempre, en muchas charlas mías desde hace años, va a terminar con el cáncer, también va a terminar con los sistemas de salud o la economía de los países por lo costosa que es. Y si no podemos ofrecer inmunoterapia en el contexto de que no hay cobertura en un país empobrecido como el nuestro, hay que randomizar. Hay múltiples ensayos clínicos disponibles en el país, en estas enfermedades, en distintos escenarios. Debemos estar informados y debemos tratar de por lo menos lograr el acceso de los pacientes a estos tratamientos, aunque sea en el contexto de un ensayo clínico. Nada más, muchas gracias por su atención y con eso termino. Muy bien, Juan Pablo, excelente la charla otra vez, ¿eh? 2 temas. Lo hicimos en 1 hora, bastante bien. Perfecto. Muy Bueno, el tiempo perfecto, aparte lo amerita. Como amerita esa ahí para poder seguir hablando. Tomá, tengo un poquito seca la garganta, sí. Está bien, seguro. Bueno.
Muy bueno, Juan, en serio. Excelente la calidad de la charla, como siempre, Juan. Gracias Fer, gracias Fabi. No, por favor. Tenemos Bueno, varias gente, preguntas, ¿no? ¿hay alguna Sí. pregunta? No sé si por el chat lees las preguntas, Fabián, y si no, claro, que quieren ir hablando. A ver, Raúl Colla de Córdoba preguntaba sobre, al principio, ¿no? Sobre el tema de riñón. ¿Tá? Dice, ¿hay algún estudio que discrimine la evolución de la sobrevida de acuerdo al sitio de las metástasis, pulmonar, ósea, ganglionar o visceral? No, en riñón sí en vejiga. En vejiga siempre le va mejor a los pacientes que tienen metástasis no viscerales. De hecho, es uno de los factores de riesgo de Bellmunt, la presencia de metástasis viscerales. O sea que los pacientes que tienen metástasis ganglionares les va mejor en vejiga que los que tienen metástasis viscerales. No es el caso de cáncer de riñón. Históricamente decíamos, y un poco de lógica tiene, que las metástasis pulmonares son especialmente sensibles a la inmunoterapia. La mayoría de las respuestas buenas que veíamos con interferón, Fabi, eran en pacientes con metástasis pulmonares de pequeño volumen. La mayoría de los pacientes que se curaron con interleuquina 2 en altas dosis en el pasado eran con metástasis pulmonares de bajo volumen, así que si bien eso no lo discrimina ningún estudio, es real que el patrón metastásico pulmonar es más sensible que otros patrones a la inmunoterapia. Por ejemplo, el patrón metastásico óseo es particularmente resistente en muchos escenarios en cáncer de riñón, y hay drogas que tienen más lógica en ese contexto, como vos bien decís, cabozantinib. Probablemente queremos ver los resultados del estudio de Nivo-Cabo del que participamos, pero probablemente ese sea, creo yo, va a ser probablemente el combo de elección por ahí en un paciente que tiene metástasis óseas. Igualmente, ¿te acordás que en el ASCO el ASCO GU del año pasado había uno de los trabajos que delimitaban si eran metástasis, el número de metástasis era uno o más de una, y el sitio para ver si era más factible quirúrgico de entrada o si era más factible hacer cirugía. Esa es otra discusión. Por supuesto, yo no lo puse como dentro de las estrategias, pero metastasectomía en sitios metastásicos únicos es una opción, obviamente, que utilizamos cotidianamente, y podría mostrar fotos de pacientes míos, de los cuales estoy abrazado también, sacándome fotos en el consultorio, pacientes curados. La semana pasada vi un paciente operado de una metástasis ósea única hace 8 años atrás, todavía libre de enfermedad. Metástasis pancreáticas únicas, suprarrenales únicas. Obviamente que algunos pacientes se curan, sin duda que es una estrategia a tener en cuenta. Bien, Juan, y otra pregunta. Recuerdo que hace poquito acá en Argentina también, es más, empezaron a visitar a los urólogos desde el punto de vista de antiangiogénicos, por el caso de tumores de riñón localmente avanzados, o sea, un T3 de alto grado o un T4 o ganglios positivos con el uso de sunitinib. ¿Hay algún otro trabajo con el uso de inmunoterapia para este tipo de tumores? No en el metastásico, en el localmente avanzado o un T3 de alto grado. Bien, si vos considerás una pequeña trampita, y lo hemos hecho con un paciente del cual en breve voy a tener las imágenes. Si un paciente tiene un tumor bilateral y ese tumor bilateral se considera irresecable, vos lo podés incluir en un ensayo clínico. De hecho, yo digo, no es una trampita, cumple con los criterios de inclusión. Tengo en mi ensayo clínico, el de Ipi-Nivo versus Ipi-Nivo-Cabo, un paciente incluido en esa situación. Un tipo con una secuela de poliomielitis, con un tumor bilateral voluminoso, parecido a ese médico cirujano que yo mostré, que hizo nivolumab, axitinib off-label, porque se lo consiguió él, porque labura en el hospital de San Isidro. Y se lo consiguió él porque no quería quedar en diálisis. Bueno, yo tengo a este paciente en tratamiento porque los podés incluir en esos ensayos clínicos. Yo creo que el tiempo de estas cirugías heroicas, de sacar todos los riñones, o sea, dejarle una franjita de riñón al paciente por dejarlo R0, no tiene mucho sentido hoy con la disponibilidad de tratamientos con altísima tasa de respuesta. Creo que en pacientes con tumores bilaterales, localmente avanzados o unilaterales, con una función renal deteriorada y con una predicción de una caída significativa de la función renal luego de la cirugía. Tenemos un caso así con Diego Barreiro, que estamos compartiendo en este momento. Perdón, no, con Diego Barreiro no, ese es otro caso que estamos compartiendo con Diego. Con Lucas Fernández, un paciente que tiene un clearance de 37-40 con un tumor renal
voluminoso, y el planteo es biopsia y tratamiento neoadyuvante para tratar de preservar parénquima renal con combinación, obviamente con combo. Las tasas de respuesta son altísimas, así que persiguiendo preservar parénquima renal. Creo que estamos hoy en un escenario propicio para esto. No tenemos todavía nivel de evidencia 1, o sea, un ensayo randomizado que muestre impacto en sobrevida. Se han hecho algunos en metastásico y se están haciendo algunos como el Prosper, que yo les mostré en localizados, pero creo que esas discusiones las tenemos que tener en esos pacientes. Voy a ver esta semana con Juancito Pupili y con Marce Tatangelo, que lo veo ahí conectado. No conozco los detalles del caso, pero cuando lo contaron me angustió. Un paciente joven con un tumor bilateral, metacrónico, que está en diálisis porque está anéfrico, y me parece que por lo que escuché de la historia, tengo que verlo, ya tenía imágenes hepáticas sospechosas cuando va a la segunda nefrectomía, y hoy tiene múltiples metástasis hepáticas. Entonces, la verdad que qué sentido tiene sacarle el riñón que le quedaba a un paciente que luego se confirmaron múltiples metástasis hepáticas. Me parece que tenemos que parar la pelota y discutir esos casos complejos, porque hoy hay opciones muy buenas para esos pacientes. Juan, bien, pero si tenés un paciente con un tumor, o sea, de un unilateral, un T3, te viene de alto grado, ¿controlás posteriormente o indicás alguna inmunoterapia si está en condiciones de realizarla? Tu pregunta es, sí, no hay, la única adyuvancia aprobada en Argentina para los colegas urólogos que por ahí no están familiarizados con esto es sunitinib, con mucha discusión sobre su utilidad, Hay alguna gente a favor, otra en contra, muy discutible, pero está aprobado en Argentina. Ese 8% que hablamos antes. Un tema a mencionarlo, como hablamos de cosas aprobadas. Y luego, el único ensayo clínico que queda abierto en Argentina, hicimos el de pembrolizumab, otros colegas y amigos hicieron el de atezolizumab, ya se cerraron. El que queda abierto es el de ipilimumab y nivolumab. Yo sé que, por ejemplo, Ernesto en el Británico o Hernán Cutuli en el Hospital Español lo están haciendo, o en el Sirio Libanés, perdón, lo están haciendo y lo tienen abierto, y le he derivado pacientes. Yo no tengo abierto un protocolo de inmunoterapia, pero le he derivado pacientes con tumores, como vos decís, T3 y sub-3 o y sub-4, que uno sabe que tienen un pésimo pronóstico. Yo creo que se justifica tratar de enrolarlos en esos ensayos clínicos con inmunoterapia. El que queda abierto es uno de ipilimumab y nivolumab adyuvante. Bien. Una pregunta acá del auditorio. Adrián Burioni dice, bueno, felicitaciones, fantástica la presentación. Adrián, que estuvo con nosotros, un saludo grande. El rol de la inmunoterapia en tumores hereditarios con el von Hippel-Lindau o el VHD, ¿es diferente o tiene alguna particularidad? El síndrome de Birchock-Dubé o pérdida de la foliculina. Bien. ¿Tiene alguna particularidad en ese caso la inmunoterapia o es igual? Absolutamente. Con von Hippel-Lindau se ha presentado, hay un grupo muy activo en von Hippel-Lindau de Eric Jonah en el MD Anderson, que trata los tumores obviamente con antiangiogénicos. Él ha publicado su experiencia con pazopanib y con otros antiangiogénicos. Tiene todo el sentido del mundo. Recordemos lo que dije hoy, más del 90% de los tumores de riñón esporádicos, que vemos todos los días en el consultorio, tienen pérdida del brazo corto del cromosoma 3, y eso significa que tienen esporádicamente perdido el von Hippel-Lindau. No estoy hablando de los hereditarios, estoy hablando de los esporádicos. Después tendrás el síndrome de von Hippel-Lindau, que obviamente se heredó en forma autosómica, donde no tenés von Hippel-Lindau. Esos tumores tienen obviamente una angiogénesis elevada, y tiene toda la razón del mundo para usar antiangiogénicos. Sin duda, la droga de elección en ese escenario serían antiangiogénicos. Ahora hay ensayos nuevos con inhibidores de HIF, de HIF-2, drogas muy nuevas que ni siquiera tienen nombre todavía. En Argentina, hablaba el otro día con Matías, se está por abrir ensayos clínicos con inhibidores de HIF, drogas muy poco tóxicas, ideales para pacientes con síndrome de VHL. Pero si hoy tuviera que tratar a un paciente con síndrome de VHL diagnosticado, sin duda el combo que yo utilizaría sería con un antiangiogénico. No utilizaría un combo de IO como Ipi-Nivo, sino alguno de los dos que tienen Axitis, sin lugar a duda. Perfecto. Bien. Pasamos a vejiga y otra pregunta. Perdón, Birchock-Dubé es un síndrome donde hay pérdida de foliculina, habitualmente asociado a tumores papilares tipo 1. No hay un tratamiento específico para ellos. Distinto es el escenario de los tumores que tienen pérdida de MET, como también son los papilares tipo 1, o los tumores que tienen pérdida de la fumarato hidratasa, como el papilar tipo 2,
donde hay tratamientos específicos como bevacizumab y erlotinib para los papilares tipo 2, o cabozantinib, que es una droga inhibidor de MET para los tumores papilar tipo 1, si es que tienen un MET amplificado, como tienen algunos de esos tumores. Ahí hay como un tratamiento más preciso según el tipo histológico y la mutación biológica, pero no en el BIF-HOT-DUB, que tiene pérdida de foliculina y que en realidad da múltiples tumores, no solo papilares, sino cromófobos, oncocitomas, todo un espectro de tumores, síndrome extremadamente raro y sin un tratamiento específico. Bien. Bien, Juan Pablo, Germán Pedemonte pregunta, aquellos pacientes que progresaron a cáncer de vejiga metastásico, ¿a cuáles les fue mejor con la inmunoterapia? ¿Aquellos que optaron por conservar la vejiga o aquellos que optaron por la citectomía? No está discriminado, eso es una muy buena pregunta, una pregunta muy quirúrgica además, pero no tenemos dato de eso, si tener el primario en su lugar les va mejor o les va peor con la inmunoterapia. Así que no te lo puedo contestar, Germán, no hay datos firmes de eso. Yo he tenido pacientes tratados con la vejiga en su lugar y sin la vejiga en su lugar, y tengo anécdotas buenas y malas en cualquiera de los dos escenarios. Tengo pacientes que hicieron trimodal sin enfermedad en la vejiga, con enfermedad metastásica, y tengo pacientes que hicieron cistectomía radical con recaídas locales. Tengo una mezcla de todo, uno tiene una mezcla de todo, pero no parece ser por ahora la presencia, ¿no? la persistencia o no de la vejiga un factor predictor de respuesta a la inmunoterapia. Como tampoco lo es claramente la presencia o no del riñón un factor predictor. O sea, los pacientes con el riñón puesto o sin el riñón puesto se benefician de manera similar con la inmunoterapia, y no es que hay que sacarles el tumor o dejárselos para que le vaya mejor con la inmunoterapia, tampoco en ese escenario. Perfecto. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Abran el micrófono, la pueden hacer, así ya vamos concluyendo. Si no, bien. Hay algunas más, ¿no? Bueno, no, creo que no, ¿no? Si Pelusa dice, ¿hay alguna evidencia del uso de vacunas? Preguntan acá con inmunoterapia. Además, Sipeluz-el T es una vacuna. Hay muchos ensayos clínicos con Sipeluz-el T, obviamente en próstata, algunos publicados con neoadjuvancia con Sipeluz-el T, algunos de combinación con Raun 223 o con hormonoterapia. La vacuna Sipeluz-el T es una vacuna hecha Provenge, es una vacuna hecha a medida con los linfocitos del paciente, por supuesto imposible de pagar fuera de Estados Unidos, en el único lugar donde se puede hacer, y sí hay vacunas terapéuticas y agonistas de los receptores Toll-like que yo mencioné en un momento en la presentación, en combinación con inmunoterapia. Hay todo tipo de ensayos con vacunas no disponibles, hasta donde yo sé, en el país. Son estudios habitualmente académicos, de instituciones académicas, en algunos centros de Europa y sobre todo en muchos centros en Estados Unidos, pero no, a mi conocer no hay ningún ensayo clínico abierto en el país con vacunas terapéuticas o su combinación con inmunoterapia. Bien, perfecto. Bien, hay una pregunta, pero que creo que fue respondida durante tu charla. Dicen, un paciente con tumor renal metastásico, antes de llegar a realizar la cirugía citorreductora, siempre hay que ver la clasificación de gen. ¿Para absolutamente, qué absolutamente. Siempre hay que verlo. Siempre digo esta frase. Si uno hacía las cosas bien, trabajaba en un comité multidisciplinario y discutía los casos, el Carmena no solo no te saca casos de nefrectomía, te los tiene que agregar, porque ahora vas a operar a los que tienen pocos factores de riesgo, un solo factor de riesgo. Ya si tiene dos, no debería ir a cirugía. Un solo factor de riesgo de gen iría a cirugía, o de Motzel iría a cirugía. Y los otros les vas a hacer tratamiento sistémico. Un significativo número de esos pacientes van a tener una muy buena respuesta sistémica, porque nunca viste las tasas de respuesta y la profundidad de respuesta que estás viendo ahora. Nunca en la vida, no los vio nadie. Entonces vas a tener un montón de pacientes que van a ir a nefrectomía citorreductiva diferida, como Guillermo, mi paciente, o Aldo, el otro paciente que terminó siendo un papilar tipo 2. Esos eran pacientes que en el pasado no iban a nefrectomía citorreductiva. Les daba sunitinib o pazopanib y le iba mal. Y se morían la mayoría de ellos. Progresaban, nunca llegaban a la cirugía. Esos dos señores están operados porque reciben combo. Si no, nunca se hubieran operado. Entonces, si haces las cosas bien, vas a operar más pacientes, no menos. Pero el tema está en hacer las cosas bien. No, el tema es tener un comité multidisciplinario para poder charlar. Absolutamente, absolutamente, obvio.
Eso es una realidad. Bueno, Juan, me parece que ya damos por concluido, te vamos a liberar por la noche de hoy, ¿eh? Si Dios quiere, vamos a ver si para noviembre, diciembre podemos organizar una reunión presencial, pero si lo permite la pandemia. Me mato si no puedo ir para esa fecha a atender, a Sí. verlos a Juan y a Marcelo y al resto de Rosario, me mato, me suicido. Así que Así que bueno, espero si poder se puede volver a hacer, Rosario. Extraño demasiado, la costanera, todo. Espero poder si volver. podemos hacerlo, haremos una jornada nuevamente y ya hablaremos con distinta gente para poder organizarla. Bueno, Muy muchísimas bien, gracias nuevamente, muy bien. gracias por tu Gracias a generosidad, por todos. participar. Y bueno, buenas noches a todos y bueno, nos encontramos dentro de 15 días. ¿Bien? Buenas noches, Así que gracias a todos. muchas gracias a todos. Veo un proyecto que recibe tantas y tantas críticas, se pregunta, pero